Hi, everyone. Good to be with you on the Zoom call. Gracias. Hola a todos. Es bueno estar con ustedes. Bienvenidos a esta llamada Zoom. The last time I was here, I did some teaching about discerning ourselves. La última vez que estuve aquí, compartí algunas enseñanzas acerca de cómo discernirnos a nosotros mismos. We are a spirit, we have a soul, and we live in a body. Somos espíritu, somos alma y vivimos en un cuerpo. And we can move in and out of those three parts in just a matter of seconds. Y podemos movernos dentro de estas tres partes, digamos, en cuestión de segundos. A great example of this in the Bible is Peter. Un ejemplo de esto en la Biblia es Pedro. He had a revelation from the Father that Jesus was the Christ, the Son of the living God. Él tuvo una revelación de que acerca de Cristo, que era el Hijo de Dios. And the next minute, he was saying to Jesus that he couldn't go to the cross. He wouldn't let him go to the cross. Y al minuto siguiente le estaba diciendo a Jesús que no lo iba a dejar ir a la cruz, que él no tenía que ir a la cruz, no lo iba a dejar ir a la cruz. Jesus looked at Peter, but he spoke to the devil. Jesús en ese momento miró a Pedro, pero le habló al diablo. And he said, "Get behind me, Satan." Y le dijo, Satanás, detrás de mí. But there's a little line that we should pay attention to. Jesus also said, "For you desire the things of men more than the things of God." Pero hay una pequeña línea a la cual tenemos que nosotros poner atención, en lo que dijo Jesús. Tú estás deseando más las cosas de los hombres que las cosas de Dios. One minute, Peter was speaking by revelation. The next minute, he was speaking out of his flesh because he desired the things of men more than the things of God. En un minuto entonces Pedro estaba hablando cosas de revelación, las cosas de Dios por revelación, pero en el otro minuto estaba hablando cosas de la carne por causa de su hombre interior. These days, we must cultivate discernment. Esto entonces nos enseña que tenemos que aprender a cultivar el discernimiento. Discernment is not a gift of the Spirit. El discernimiento no es un don del espíritu, It's something that comes out of our natural experience. es algo que viene por medio de nuestra experiencia humana. The gift of the Spirit is actually called the discerning of spirits, which has to do with seeing in the spirit realm. En realidad, el don del espíritu que tiene que ver con el discernimiento es discernimiento de espíritus, y eso significa que nosotros podemos ver en el ámbito espiritual. But to be discerning is something that can be cultivated even in children. It comes out of our life experience. Pero el discernimiento propiamente tal es algo que nosotros podemos cultivar en los niños o por medio de la experiencia de vida. Someone who does a lot of cooking can taste something and they can tell what the ingredients are or what ingredients are missing. Alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a cocinar puede probar y saber qué ingredientes están incluidos en alguna receta o en alguna comida, o puede a la vez discernir qué ingredientes son los que faltan. That's a natural form of discernment. Esa es una forma natural de discernimiento. Those who have been molested can easily discern those who have been molested or those who are molesters. Aquellos, por ejemplo, que han sufrido algún tipo de acoso en diferentes ámbitos, quedan sensibles para discernir aquellos que son, digamos, acosadores o cuando otros han sido acosados también. Those who are involved with the cult, they can walk into a room and they know that there's darkness in that room. Aquellos que han estado en cuestiones, digamos, de espiritistas o en cuestiones de las tinieblas, pueden entrar a ambientes espirituales y discernir cuando hay tinieblas en el ambiente. So discernment is not a gift, it's something that we cultivate.
Por lo tanto, el discernimiento entonces no es un don que recibimos, sino es algo que cultivamos. And we must discern ourselves. We must understand when we're operating in the spirit and when we're operating in the flesh or operating out of our soul. Tenemos que entonces aprender a desarrollar el discernimiento y aprender a discernir o ver cuándo estamos operando en el espíritu, cuándo estamos operando en la carne y cuándo estamos operando en nuestra alma, en nuestros sentimientos. One of the big problems I see among pastors and ministers is they're not taking time to discern themselves, and they're preaching, they're prophesying, their motives come out of the flesh rather than out of the spirit. Una de las cosas que yo veo entre los pastores es que no están discerniendo, por ejemplo, cuando predican, cuando profetizan o cuando se mueven, ya sea en la carne o en el espíritu. There are some things that we can cultivate that will help us be more discerning. Hay cosas que nosotros podemos cultivar y que nos van a ayudar a tener un discernimiento más desarrollado. Number one, we need a good conscience. Número uno, necesitamos una buena conciencia. Our conscience is the voice of our spirit. La conciencia es la voz de nuestro espíritu. When I keep a good conscience and I keep my conscience clean, it helps me, it reminds me, it convicts me of when I'm doing something that's wrong or thinking about doing something that's wrong. Cuando yo tengo mi conciencia limpia y clara, es la que me va a ayudar a discernir cuándo estoy haciendo las cosas bien o cuándo estoy operando en algo que está equivocado. The more I pay attention to my conscience, the more I do right things and I keep safe, and I'm also being led by God because my conscience works for me rather than against me. Mientras más pongo atención en mi conciencia, voy a descubrir cuándo estoy siendo guiado, bien guiado, porque mi conciencia va a trabajar para mí. The more I obey my conscience and I let my conscience serve me, it helps me to develop integrity. Mientras más yo aprenda a obedecer a mi conciencia, voy a ir desarrollando mayor integridad. Integrity is when I'm the same on the inside that I am on the outside. I'm the same on the outside that I am on the inside. I'm whole. La integridad quiere decir que estoy completo, es decir, que soy el mismo por dentro y por fuera, o si me miran desde afuera, soy el mismo desde afuera y el mismo In en the mi interior. Bible, the opposite of integrity is hypocrisy. Once again, In the Bible, the opposite of integrity is hypocrisy. okay, I had a problem with the audio at the end. So, You know the word hypocrisy? yes, hipocresía sería lo contrario, lo opuesto a integridad, entonces, según la Biblia. Hypocrisy is when we have two faces. We have one that pretends and one that's real. La hipocresía quiere decir que tenemos dos caras, dos caretas, una que es real y otra que es falsa. The number one problem that Jesus called out of the Pharisees was hypocrisy. Una de las cosas que Jesús, digamos, denunció y reconoció en los fariseos era su hipocresía. In the book of Galatians, Paul writes about confronting Peter about hypocrisy. En la carta a los Gálatas, Pablo, por ejemplo, confronta allí en uno de los textos a Pedro por su hipocresía, justamente. Hypocrisy is when we fake it or we're pretending to be something that we're not. La hipocresía entonces viene a ser cuando nosotros pretendemos o simulamos ser alguien que no somos. So part of walking in discernment, discerning myself, is I know when I'm faking it. I know when I'm acting rather than being genuine.
Entonces, parte de vivir en discernimiento es saber cuándo estoy siendo genuino, real, y cuándo estoy prácticamente simulando o viviendo una vida hipócrita. If I let my conscience guide me, I will walk in integrity. I'll handle the word of God with integrity. Si yo dejo entonces que mi conciencia me guíe, eso me va a ayudar a caminar en integridad. I'll preach with integrity. I'll speak with integrity. I'll Yo counsel people with integrity. I'll voy prophesy with integrity. Y en ese sentido voy a predicar con integridad, voy a aconsejar a la gente con integridad, voy a vivir una vida en integridad, en todo lo que significa. The Apostle Paul wrote to Timothy about having a good conscience. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de esto que significa vivir o tener una buena conciencia. He said that in the last days, there's deceiving spirits that speak false doctrines. Él le anticipó a Timoteo que en los últimos tiempos iban a haber espíritus engañadores que iban a enseñar falsas doctrinas. And today we see lots of evidence of this in the church. Y hoy día vemos mucha evidencia de eso en la vida de la iglesia. Paul said that these preachers have a conscience that's been seared with a hot iron. I didn't get the last part, sorry. Pablo le anticipa que dice que hay un espíritu que opera en las conciencias de estos hombres. Es un You can read espíritu, this in 1 Timothy chapter 4, verse 2. vamos a leer esto en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2. He said that their conscience has been seared with a hot iron. Ajá. Dice, y que la hipocresía de los mentirosos que tiene cauterizada, ese es el término que me faltaba traducir, tienen cauterizada la conciencia. The reason these pastors went into error and started preaching things that were false is their conscience was no longer working for them. La razón por la que estos maestros o estos pastores están enseñando cosas falsas, según el texto que leímos, es porque tienen la conciencia cauterizada y ya no están siendo guiados por su conciencia. There was a young pastor who went to visit an old man. Había un pastor joven que fue a visitar a un anciano. And when he went to his house, the old man, excuse me, when he went to his house, the old man offered him a cup of coffee. Cuando fue a la casa de este anciano, el anciano le ofreció una taza de café. But the coffee was so hot, it was bubbling out of the cup. Este café estaba muy caliente, que estaba burbujeando desde la taza. The young pastor said, "No, thank you." El pastor joven dijo, no, no, gracias. But the old man took the coffee and poured it down his throat so quickly. Y el anciano se tomó este café que estaba hirviendo prácticamente muy rápido. And the young pastor asked him, "How is this possible? How can you drink such hot coffee so quickly?" El joven le dijo, ¿cómo es posible que te tomes el café así, casi hirviendo tan rápido? He said, "I drank a little bit over time until my lips and my tongue, my mouth, my throat was seared." Lo tomo un poquito a la vez hasta que mis labios, mi lengua y mi garganta estén cauterizadas. His nerves were no longer crying out or speaking and complaining with pain because they had been seared. Digamos, los nervios y la piel sensible de este anciano ya no estaban cumpliendo la función del dolor, es decir, no estaban dando esas indicaciones porque estaban prácticamente sellados o cauterizados. Having a good working conscience will save us and keep us from error and keep us from falsehood. Tener una buena conciencia, entonces,
nos va a mantener sensibles ante el error, nos va a evitar el caer en error. Before I met Jesus, my conscience worked against me. It didn't work for me. Antes de yo conocer a Jesús, mi conciencia trabajaba en contra mía, no para mí. My conscience no longer warned me. Mi conciencia ya no me advertía de cosas. But then my conscience was purged by the blood of Jesus, and now my conscience is very sharp. Pero una vez que conocí al Señor, mi conciencia fue purificada, fue limpiada por Jesús, por la I sangre de can't Jesús. tell someone the wrong time or give them wrong directions without my conscience saying that was wrong. Ahora yo, por ejemplo, estoy mucho más sensible para decirle a alguien cuando está haciendo algo errado o cuando va en una dirección If we're equivocada. going to discern ourselves or discern other people, we must have a good working conscience. Para poder discernirnos a nosotros mismos y poder discernir lo que otras personas están haciendo, necesitamos una buena conciencia. A conscience helps us build integrity, which means being honest with ourselves and honest with God. Una buena conciencia nos ayuda a edificarnos a nosotros mismos, lo que nos ayuda, en otras palabras, a ser honestos con nosotros mismos y honestos con Dios. If we're honest with ourselves, we cannot lie to other people. Si somos honestos con nosotros mismos, no vamos a mentirle a otros, a otras personas. I work a lot with Mennonites and Amish, and they are famous for their workmanship in carpentry and other things. Trabajo mucho con menonitas y con Amish, y ellos son famosos por trabajar bien la carpintería o diferentes piezas de madera. People know that if you want something built right, you should get an Amishman or a Mennonite to build it for you. Si tú quieres, por ejemplo, la gente sabe esto, que si quieres tener algo bien construido, bien hecho en carpintería, en madera, en construcción, tienes que hablar con una persona menonita o un Amish ahí en Estados Unidos. Because they build with integrity. Porque ellos construyen con integridad. We must build with integrity. Nosotros también tenemos que aprender a construir con integridad. We must handle the word of God with integrity. Tenemos que aprender a manejar la palabra de Dios con integridad. We must prophesy with integrity. Debemos aprender a profetizar con integridad. Integrity means that we are the same on the inside that we are on the outside. Integridad, como dijimos, ser los mismos en el interior y en el exterior, fuera de nosotros. One of the first century writers talked about plows. They found plows that Jesus had built when he was a carpenter. They were still useful because they're built with integrity. Plows are those that you use to work the land, right? The plows. Hay hombres en el, once again, that was in the first century. I lost the idea. I'm sorry. Yeah, in the first century, there was a man named, I think, Justus Martyr, and he said, they're still using the plows that Jesus had built when he was a carpenter because they were built with integrity. En el primer siglo hubo un hombre que escribió acerca de esto, que encontraron arados o piezas para trabajar en agricultura que todavía eran útiles en el primer siglo porque habían sido construidas por Jesús y habían sido construidas como piezas íntegras, es decir, con integridad, habían sido construidas con integridad, bien construidas en otras palabras. There's a verse in the Psalms. Hay un versículo en los I think Salmos. it's in Psalm 26, verse 11. Creo que es el Salmo 26, versículo 11. And David is saying, I want to walk a blameless walk, especially in my own home, Sí. where I need to walk as I should in my own home.
Salmo 26:11 dice, yo en cambio, David, yo en cambio me conduzco con integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Ajá. Just 11. See, an English paraphrase of this verse is, God help me to walk a blameless walk. A blameless walk is when you're trying to get it right. You're trying to do what's right, both in the sight of God and in the sight of man. Help me to walk a blameless walk. En la traducción, si parafraseamos esto en inglés, es una oración a Dios en donde el salmista le está diciendo, ayúdame a caminar y hacer las cosas bien, a caminar sin culpa, sería una traducción, por ejemplo. Decir, Especially in my own home where I ought to walk as I should. especialmente en mi propia casa, en mi propio hogar, es decir, enséñame a caminar como yo debería hacerlo, sin If culpa, we'll walk this haciendo las way in cosas. our own home, then we can't be false in the pulpit. Si lo hacemos bien, si caminamos rectamente e íntegramente en nuestro hogar, no podemos ser falsos en el If we púlpito, can walk with entonces. integrity in our own home with our children and our spouse, it'll be impossible to be dishonest in our business. Si caminamos bien, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, es imposible que podamos ser deshonestos en nuestros negocios. It really starts in our own home. Todo entonces comienza en nuestra propia casa. There, I need to be honest to God and honest with the people who see me every day. Allí es donde tengo que aprender a ser honesto e íntegro con la gente que me ve todos los días. The goal is to be a person of integrity, first in our home. La meta entonces es ser personas de integridad, primero en nuestros hogares. That'll save us from living a life of falsehood, projecting an image that isn't true, being something that isn't real, not being authentic. Esto me va a, digamos, a salvar de vivir una vida poco íntegra, una vida falsa, una vida que no es auténtica. When I yield to my flesh in my home and my wife sees it or my children see it, I need to repent. I need to acknowledge that. I need to be honest about that. Cuando yo confío demasiado en la carne, mi esposa y en mi casa ven eso, necesito arrepentirme de ello. If I can practice this in my own home, it'll translate into my ministry, it'll translate into my prophetic, it'll translate into how I handle the Word of God. Si continúo con viejas prácticas en mi casa, esto se va a transferir al ministerio, se va a transferir a la profecía y se va a transferir a todo aquello que yo esté, digamos, manejando o en lo que esté involucrado. When I was a young teenager, I was visiting with my grandmother who lived in the mountains and she lived a very simple life. Cuando era pequeño visité a mi abuela que vivía en las montañas, una vida muy sencilla. And she was working on a jigsaw puzzle, putting a puzzle together. Ella estaba trabajando en lo que nosotros aquí llamamos un puzzle, un rompecabezas, y poniendo And las while we're piezas. talking and visiting, she took out a pair of scissors and began to cut a piece of the puzzle. Y mientras hablábamos, ella estaba armando este rompecabezas y tomó un par de tijeras y empezó a cortar una pieza del rompecabezas. And then she pounded it into place. Y la logró poner en el espacio que faltaba. I couldn't believe that she did this. Yo no podía creer que ella estaba haciendo eso. But after a little while, she did it again. She cut another piece of the jigsaw puzzle and pounded it into place. Pero después de un
ratito ella hizo lo mismo con otra pieza, cortó la pieza y la puso a presión en el rompecabezas. And there are pastors who do this with a Bible verse. They make it say something it doesn't really say. Hay pastores que hacen lo mismo con pasajes bíblicos, que hacen a la Biblia decir cosas que no están allí. Then they have Bible verses left over that don't fit in anywhere. Y luego tenemos también versículos que no les caben en ningún lado. Maybe that's why the pastors pound the pulpit. Y por esa razón muchos pastores hacen esto de hacer caber estos versículos o estas palabras desde el púlpito a la fuerza. They're making Bible verses say something that it was never intended to say. Están haciendo que los versículos bíblicos digan cosas que nunca fueron, They're nunca trying to make Bible verses fit where they don't fit. tratando de ponerlas así como las piezas del rompecabezas, ensartar o aplicar a ciertos lugares donde no aplican, donde no caben. That's a lack of integrity. Eso es lo que podríamos decir es una falta de integridad. It means their conscience is not working. Significa que nuestra conciencia en ese caso no está funcionando bien. And this is a problem we face in the ministry. Y esto es uno de los problemas que enfrentamos en el ministerio. If we do this, we will speak and prophesy by the flesh. Si hacemos esto de actuar sin integridad, lo que vamos a hacer es hablar y profetizar desde la carne. If we want what we want more than we want what God wants, then the devil will speak through us. Si nosotros queremos realmente lo que nosotros deseamos, más que desear aquellas cosas que Dios desea, estamos abriendo la puerta para que el diablo hable a través de nosotros. Let me share one more thing concerning discernment, concerning discerning ourselves and discerning other people. Déjenme compartirles algo más acerca de lo que significa discernirnos a nosotros mismos y discernir el corazón de otras personas. In 1 John chapter 2, verses primera- 20 and 21. En Primera de Juan, capítulo 2, versos 21 y 22, John talks he talks about an anointing that we've received from God. Juan habla de una unción que recibimos de parte de Dios. He said, this anointing lives within you. Dice, ustedes tienen la unción, esta unción vive dentro de ustedes. He said, you don't need any man to teach you. Dice, no necesitan a ningún hombre que les enseñe. But the anointing will teach you. Porque la unción les va a enseñar. It'll teach you concerning everything. Y les va a enseñar aquello concerniente a cualquier cosa. It's true and not a lie. Es verdadera, es verdadera, es genuina, no es una mentira. And this anointing, if you let it abide in you, you will abide in him. Si tú permites que esta unción viva esté dentro de ti, tú vas a estar en Cristo y vas a habitar en Cristo. If you look at verse 27, si miramos el verso 27 de Primera de Juan capítulo 2, he says this anointing will help prevent people from deceiving you. Dice, esta unción, voy a leer el versículo, I'll read the verse. La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en él tal como él les ha enseñado. So let's talk about this anointing. Vamos a hablar un poquito de esta unción entonces. It's something that all Christians have. Es algo que todos los cristianos tienen. It's given to us when we first become believers. Esta unción nos es dada desde el momento en que nos hacemos creyentes. When Jesus comes in our heart, he smears our heart with himself. Cuando Jesús viene a habitar en nuestros corazones, Él empapa todo nuestro corazón con This is a special protection. Esta es una protección especial que Él nos da.
The anointing that comes from Jesus will tell you if you're hearing something that's true or false. Y esta unción que recibimos de parte de Jesús nos va a decir si lo que estamos escuchando es verdadero o es falso. You'll know whether a doctrine is from God or not before your doctrine is formed. Vas a saber si una doctrina es de Dios o no antes que esta doctrina sea formada inclusive o armada. Theology, good theology, takes time to develop. But until then, we have an anointing within that tells us whether something is true or false. Una buena teología toma tiempo en armarse, en formarse, pero antes que eso suceda, la unción nos va a decir si algo es verdadero o es algo falso. It's a grace that all Christians receive, but not all Christians keep. Es una gracia que todos los cristianos reciben, pero no todos los cristianos mantienen. You have to let this anointing stay within you. Tienes que permitir que esta unción permanezca dentro de ti. This anointing is God's protection on new baby Christians. Esta unción es la protección de Dios para los cristianos recién nacidos, los nuevos. When I was a young Christian, I went to a conference. And in this conference, there were false prophecies and false teachers. Cuando recién nací al Señor, era un cristiano joven, fui a una conferencia y en ella había falsos maestros y falsos profetas. My heart said, this is wrong, even though I didn't know very much. I was a brand new Christian. Yo era un cristiano recién nacido, no sabía mucho, pero aún así, en mi corazón sabía que había algo mal allí, algo estaba equivocado, errado. My head didn't understand what was going on. En mi cabeza yo no entendía lo que estaba sucediendo, But the anointing within showed me that this is not true. pero la unción dentro de mí me mostró que esto que yo estaba escuchando no era verdad. Now, almost 50 years later, when I think back on those days, God was protecting me. That anointing was true. Después de 50 años, cuando pienso en este evento, en esta situación, descubro que Dios me estaba protegiendo y la unción me estaba enseñando que ahí había algo que no era verdadero. This anointing works with everything. Esta unción trabaja para todo. This anointing will show me whether I'm speaking something that's true or something that's false. Esta unción me va a mostrar si yo estoy hablando algo que es verdadero o algo que es falso. Even in conversation with people, I'll say something that isn't exactly right, but I will know by my conscience, by the anointing, by my integrity that what I just said was not exactly right. Aún en conversaciones comunes, digamos, yo voy a saber, porque mi conciencia me va a decir que yo lo que acabo de decir no es precisamente correcto. Entonces, la conciencia me va a mostrar It takes esta unción. discipline, it takes humility, but I need to go back and tell that person, listen, what I said wasn't exactly right. I apologize. Here's what's right. Si yo soy íntegro, voy a ir de nuevo a esa persona y voy a decir, discúlpame, pero lo que te dije en realidad no es preciso, no es exacto, así que por favor, discúlpame. If I do that in private, it'll save me from doing something that's wrong in the pulpit. Si yo hago esto en lo privado, esta situación me va a prevenir de hacer lo mismo en el púlpito o en lo público. Paul warned Timothy that in the last days there's going to be deceiving spirits. Pablo advierte a Timoteo que en los últimos tiempos van a haber espíritus engañadores. And they're going to be impacting prophets, teachers. There's going to be false teachers, just like there were false prophets. So we need to cultivate discernment beginning with ourselves. Necesitamos entonces, Pablo advierte que esto va a impactar de tal manera tanto a
a maestros como a profetas, porque van a haber falsas enseñanzas y falsas profecías. Por lo tanto, necesitamos cultivar en el espíritu la integridad y esto del discernimiento. I think one of the big needs, maybe even the number one need in the body of Christ these days, is we need discernment. But it begins at home, it begins in our own life. Pero todo esto comienza en nuestras propias vidas y yo creo que esta es la gran necesidad en el cuerpo de Cristo en estos días, el crecer en el discernimiento. Y esto parte con nosotros mismos, parte en nuestros hogares. So I've written this out in a book called Discerning Ourselves. Escribí de todo esto en un libro que se llama Discerniéndonos a nosotros mismos. It's available in English, but it's being translated into Spanish now. Está disponible en inglés, pero en este momento está siendo traducido al español. But it's a very necessary teaching in my life, and I think in our church. But it will be something that I think will be helpful for you and for your ministry. Es una enseñanza muy necesaria en mi vida, en primer lugar, en la vida de nuestra iglesia, y creo que podría ser muy útiles para ustedes y para su ministerio. Amen. Amén. Amen. I think this is the end, so God bless you, and we'll see you again sometime. Creo que esto es el final, así que el Señor les bendiga y nos vemos en algún otro momento. Victor, I'll turn it over to you. Víctor, te entrego el micrófono. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Estamos acá conectados con Pen desde la casa, así es que gracias Pen por estar compartiendo con nosotros hoy día. La clase de hoy quedó grabada, así es que va a quedar disponible. Vamos a editar esto y va a quedar disponible para las personas que se inscribieron y lo vamos a compartir también con las personas del instituto. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Thank you, Pen. Thank No you, sé Pen. no sé si tienes alguna pregunta, alguna de las personas que están acá. Victor is opening the microphone for questions. Maybe if we could. See? Longer. Sí, por supuesto. Pen está disponible para contestar alguna pregunta. Yo tengo una. Victor has got a question. He's got a question. Se la puedo hacer de manera personal, pero creo que igual es útil para compartirla en el grupo. I may ask him. Hablando acerca de el discernimiento y lo que mencionaste sobre la conciencia, hay una cita que habla acerca de que mayor que nuestro corazón es Dios, pero hay un primer testimonio en el interior. Cuando se habla acerca de ese primer testimonio en el interior, ¿tiene que ver con nuestra conciencia? The Bible says that bigger than anything is God in ourselves, but it also says that the first testimony is in our heart. Does that mean is our consciousness our that first testimony? That's a good question. We have several things in our heart. We have the law of God in our heart. Hay varias cosas en nuestro corazón. Está la ley de Dios en nuestro corazón. That we don't need anyone to tell us what's right or wrong. We know what's right or wrong. Que nadie necesita enseñarnos lo que está bien o está mal. Nosotros sabemos lo que está bien y está mal. Paul wrote to the Romans and he says, even the people who are pagans, who don't know God, or the tribal people who don't know God, they know what's right or wrong in their hearts. Their conscience works for them. Pablo le escribe a los romanos acerca de esto y le dice que aún la gente pagana, digamos, sin ningún conocimiento, sabe lo que es correcto e incorrecto, porque la conciencia trabaja para ellos. Even if they've never heard the Bible, their heart tells them what's right or wrong. Aunque nunca hayan escuchado de la Biblia, su corazón les dice lo que está bien y lo que está mal. Little children come with a perfect
perfectly formed conscience, but they have to turn it off or violate it in order for it to stop working. Los niños vienen con una perfecta conciencia, pero en algún minuto o la apagan o la desactivan porque deja de trabajar. There are Christians who also turn off their conscience, and so it no longer serves them, it no longer warns them. Hay cristianos también digamos, apagan o desactivan la conciencia, así que ya en ese sentido ya no trabaja para ellos. I personally believe that the Holy Spirit doesn't really convict me. He is sent to convict the world concerning sin and righteousness, but he doesn't convict me. I'm a believer. My conscience convicts me. My conscience tells me everything I'm doing that's wrong. Yo personalmente creo que el Espíritu Santo ha venido a convencer al mundo de pecado y que no necesariamente me convence a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo la conciencia que hace esa tarea de convencerme, digamos, de pecado, cuando lo estoy haciendo bien o estoy haciéndolo mal. If a believer needs the Holy Spirit to convict him, he's in deep trouble. It means that he's no longer listening to his conscience and he needs outside help to tell him what's right or wrong. Si un creyente está necesitando que el Espíritu lo convenza de pecado o de lo que está bien o lo que está mal, está en serios problemas, porque eso significa que necesita ayuda externa para que algo que está instalado dentro de él, que es su conciencia, lo ayude a discernir lo que está bien o está mal. By the way, when John wrote and he said, "You have an anointing within and you don't need any man to teach you," I think what he's saying is this. Yo creo que cuando Juan está diciendo ustedes tienen una unción y no necesitan a ningún hombre que les enseñe, ojo, porque yo creo que esto es lo que estaba Juan diciendo. You don't need to depend on other people to tell you what's true or false. You should know within your own heart. I don't know any pastor who wants to create a dependency upon them to tell people what's true or false. They want people to develop that within themselves. Yo creo que Juan lo que estaba diciendo es, en otras palabras, ninguno de ustedes necesita depender de alguien más para que le enseñe lo que está bien o lo que está mal. Cuando un pastor hace que otros dependan de él para saber qué está bien o está mal, creo que estamos en problemas allí. As a pastor, I want all of our people in our church to have a good working conscience, to know right from wrong, to know truth from error, and I want them to teach their children how to develop these. Como pastor, mi objetivo es que todos aprendan a desarrollar esta conciencia que les dice lo que está bien, lo que está mal, a discernir lo que es verdadero del error y que además enseñen a sus hijos toda esta habilidad de discernimiento de lo que está bien o lo que está mal. All of it begins at home. Todo entonces de lo que estamos hablando comienza en casa. One of the great accomplishments that you as a parent can do is teach your kids how to discern, how to listen to the anointing, how to discern themselves, to know when their flesh is dictating their behavior. They should know this themselves. You have to direct them in that way. Uno de los grandes logros que como padres podemos obtener es enseñar a nuestros hijos el discernimiento, enseñarles a Any other discernir questions? a sí mismos, a enseñarles a ver lo que está errado, lo que está correcto. Ese es un gran logro como padres. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Hay una pregunta en el chat que dice, no escuché bien, ¿cuál es el material que mencionó Penn? A ver si la leo. ¿Cuál es el material que mencionó Penn? Algo que está trabajando con su iglesia. ¿Leo esa pregunta a Penn? Sí, por favor.
Ben, there's a question in the chat. Someone didn't hear correctly, and you talked about material, but in fact, I remember you mentioned a book that you had written. Le estoy diciendo a Penn que en realidad del material que habló es de un libro que él escribió que se llama Discerniéndonos a nosotros mismos. I'm talking about the book and that is being translated. That is the material that you mentioned, right? Or there's something else? Someone is asking. I didn't El catch the libro- last part. Yeah, hay un libro, there's a book that you wrote on Yes. this, and that is being translated. That is what See, you mentioned. it's called Discerning Ourselves. El libro se llama It's available Discerniéndonos. in English, and I can give it to Victor, and he can give you a PDF, but it's being translated in English or into Spanish. Es un libro que está en inglés y está en este momento siendo traducido al español, así que dice que se lo puede pasar en PDF a Víctor para poder compartirlo, pero está en inglés todavía. The premise of the book is that we are a three-part being. We are a spirit, we have a soul, which is our intellect, our mind, and we have a flesh, and the flesh speaks, the soul speaks, the spirit speaks. The voice of the spirit is called conscience. And so these are at war with each other inside of me. And I have to learn how to discern which one is speaking or which one is operating at any given time. Hay dos micrófonos abiertos y hay un rebote, así que escuché claramente lo siguiente, que somos tripartitos, digamos, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y todo eso tiene una voz, ¿ya? Y la voz de la conciencia es de lo que estamos hablando, es aprender a discernir esa voz para que nos diga qué es lo que es verdadero, qué es lo que es falso en este sentido. For example, the Corinthians were spirit-filled believers who were operating as carnal Christians. And Paul wrote to them and said, you are carnal. Yeah. Por ejemplo, los corintios eran cristianos llenos del Espíritu Santo, pero estaban operando en la carne. Entonces Pablo les dice, ustedes son carnales por todas las acciones, digamos, que estaban demostrando en ese momento, a pesar de que eran cristianos espirituales, o digamos, llenos del Espíritu Santo, digo. And I think there are soulish Christians that operate out of their intellect, and they have no spiritual life, but they have a strong intellectual life where they love the Bible, they love the debate, they love theology, but it's all in their heads, it's not in their hearts. Y también creo que hay cristianos que son intelectuales. Ellos quedaron estudiando cerca de idioma. Carlitos Orellana tiene su micrófono, gracias. There was a microphone open, sorry. Yo también creo que hay cristianos intelectuales, les gusta leer, les gusta el debate, pero está todo aquí en el intelecto, ¿ya? Es decir, se quedan operando solo en ese ámbito, como cristianos intelectuales, ¿ya? It's possible to go to church Es and posible ir our a la iglesia, souls, which loves light and music and ideas and drama, it's possible to go to church and our souls be stimulated, but our spirits are hungry. También es posible ser cristianos, digamos, almáticos, en este sentido que somos impresionados por las luces, la música, el drama, pero en el espíritu estamos hambrientos. También es posible moverse en ese ámbito.